Unisol presenta Consejos para el Agricultor. Hoy vamos a presentar el ingeniero Gustavo López del CREA de Argentina y vamos a desarrollar el tema Agricultura por Ambiente. Gustavo, ¿en qué consiste la agricultura por ambiente? Bueno, fundamentalmente agricultura por ambientes es un método de trabajo en donde lo que hacemos el objetivo es adaptar las tecnologías agronómicas a el potencial de cada uno de los ambientes en los que tenemos que trabajar. La idea es que cada insumo que uno está aplicando en un ambiente sea el adecuado, ya sea porque el ambiente tiene un alto potencial o tiene un bajo potencial. ¿Sí? Lo que hacemos con un método de trabajo, que después lo podemos comentar, es definir cuáles son los distintos ambientes dentro de un campo. Primero, cuáles son los límites de los ambientes. Segundo, la caracterización de esos ambientes, o sea, además de explicar a dónde están, explicar por qué son diferentes, cuáles son las limitantes a la productividad, si son químicas, si son físicas. Y una vez que tenemos estudiado cada uno de los ambientes, entonces adaptamos las tecnologías a utilizar a cada uno de los ambientes. El objetivo, como dije, es lograr la máxima eficiencia. Es decir, si tenemos un ambiente de bajo potencial, donde los rendimientos no van a ser demasiado altos, o por lo menos no van a ser como en el otro ambiente, en el mejor ambiente, lo que hacemos es aplicar los insumos necesarios para lograr la productividad que nos pueda dar ese ambiente, ¿sí? Y no más, ni menos tampoco. Lo que logramos con esto es que estamos siendo mucho más eficientes en el uso de los insumos. Entonces, en los mejores ambientes donde hacemos mayor aporte de insumos y por ende más gasto, tenemos un resultado, y en los ambientes de menos productividad tenemos un resultado económico que no es mucho menor, justamente porque fuimos más eficientes en el uso de los insumos. Me gustaría que expliques un poco en qué consiste y cómo hicieron, cómo aplicaron la tecnología allá en Argentina. Bien, bueno, lo que mostramos hoy fue un trabajo concreto, real, que se hizo el año pasado en un campo en donde un sector de 600 hectáreas en total de ese campo se ambientó, se hizo esta detección de los distintos ambientes primero y después la caracterización de cada uno de los ambientes. Lo que encontramos ahí era que en los aspectos químicos los tres ambientes son muy parecidos, pero había diferencias importantes en las cuestiones físicas, las profundidades de los horizontes, las compactaciones, el enraizamiento y demás. Entonces lo que definimos es tres tecnologías. En este caso esta parcela iba a maíz, el campo la tenía destinada a maíz, así que lo que hicimos fue trabajar con tres fertilizaciones distintas y tres densidades de planta, cantidad de semilla distinta en cada uno de los ambientes. Y dejamos una franja dentro del lote que tomaba los tres ambientes y que se manejó como lo venía manejando el productor de ese campo, que hacen una fertilización similar, uniforme para todo el campo. Entonces encontramos un resultado que fue que los tres ambientes tuvieron un resultado económico, un margen bruto, por el rendimiento que tuvieron, superior al promedio, o sea, a cómo manejaban el campo todos los ambientes por igual. En el peor ambiente tuvimos mejor resultado económico que el manejo tradicional del campo, abarcando todos los ambientes. ¿Esto por qué? Porque en el peor ambiente nosotros usamos menos fertilizantes y usamos menos semilla que lo que se usaba en forma tradicional en el campo. Y en el mejor ambiente usamos más fertilizante y más cantidad de semilla porque el ambiente lograba ese potencial. Entonces, en definitiva, adaptamos cada tecnología al potencial del ambiente y con esto logramos mejor resultado económico en los tres ambientes que en el promedio, que era como se manejaba antes. ¿Cómo podemos implementar ese sistema, esa tecnología en nuestra situación acá en Paraguay? Bueno, es un método de trabajo, con lo cual la metodología se puede extrapolar y se puede utilizar en cualquier lugar. Lo que nosotros hacemos es esto de, con imágenes satelitales, usamos el índice verde para delimitar los ambientes. Si hay mapas de cosecha, también usamos mapas de cosecha. Entonces, una vez delimitados los ambientes, lo que se hace es ir al campo y se hace todo un diagnóstico de lote donde se miran los perfiles de suelo, se diagnostica si hay compactaciones, etcétera, cómo es la porosidad y demás, se sacan los análisis de suelo
Y una vez que tenemos eso, nosotros hacemos lo que le llamamos una ficha de ambiente. Es decir, cada ambiente tiene una especie de historia clínica donde describimos claramente cuáles son las limitantes a la productividad. Y lo que hacemos es buscar el mejor ambiente de la zona, al que le llamamos ambiente 100, que es el mejor ambiente de la zona. No es un ambiente ideal, sino que es el mejor de la zona, que también tiene limitante a la productividad. Pero en esa zona es el que mejor funciona. Entonces la ficha de ambiente, en definitiva, compara cada uno de los ambientes que nosotros tenemos con el mejor de la zona y hace un ranking. Y a partir de eso, la tercera etapa sería definir cuáles son los manejos agronómicos más adecuados para cada uno de esos ambientes, que después, una vez teniendo el ranking y ese ambiente 100 que yo digo de cada zona, se pueden extrapolar. Después se pueden hacer más fácil las ambientaciones porque ya tenemos una forma de extrapolar entre un ambiente conocido y otro también conocido que es el mejor. Pero como método de trabajo y el llegar a la ficha de ambiente y el diagnóstico del suelo se puede aplicar en cualquier lugar. Lo interesante es que una vez que se tiene esto hay que usar la cabeza, digamos, agronómica, los técnicos, los agrónomos, para definir cuál es la mejor tecnología a utilizar y cuál es la tecnología que mejor se va a expresar en cada uno de los ambientes. Esa es la clave. El ecosistema y los suelos difieren mucho, son muy diferentes de nuestra situación acá en Paraguay. Son diferentes, sí. Sí, son diferentes. Nosotros tenemos suelos con mucho más contenido de materia orgánica, con otra profundidad de los horizontes, con otras limitaciones. Tenemos mejores condiciones químicas también, más fertilidad química. De todas formas, en esta jornada de hoy estuvimos viendo otras charlas anteriores y los problemas más importantes, lo que terminan definiendo los ambientes, son más o menos los mismos. Acá están teniendo problemas de erosión, están teniendo problemas de compactación y, bueno, y las limitaciones químicas de cada uno de los suelos. Con lo cual, insisto, lo que se extrapola y lo que se puede aplicar es un método de trabajo. Por supuesto que el diagnóstico de las limitantes va a ser diferente a las de allá y, por ende, las tecnologías a aplicar también. Pero el método y el objetivo de ser lo más eficiente posible en cada uno de los ambientes, incluso en los peores, eso es lo que sí se puede trabajar acá. En función de lo que conoces a la situación de Paraguay, ¿qué recomendás para el productor de Paraguay? Sí, bueno, lo que yo comenté en el salón es que lo que tenemos, digamos, de diferente en Argentina, en realidad son la cantidad de años de experiencia en estos sistemas agrícolas. Nosotros tenemos campos con más de 100 años de agricultura y con muchísimos años en siembra directa. Entonces, lo que yo decía es que hay 3 o 4 cuestiones básicas que son para cualquier punto, ya sea de Argentina o de aquí, que son las importantes para cuidar el suelo. Por un lado, la siembra directa, fundamental, la rotación de cultivos, que lo que estoy viendo es que en esta zona se están olvidando un poquito de rotar cultivos, error que cometimos en Argentina y que lo pagamos después con pérdida de fertilidad. Y el tema de la erosión también. Nosotros venimos trabajando allá, cuando definimos ambiente con problema de erosión, trabajamos mucho en sistematización. Entonces, un poco lo que uno puede dejar es esto: no se olviden de identificar todos los problemas y de integrar prácticas, siembra directa, más rotación, más sistematizaciones o terrazas para controlar erosión. Insisto, a partir de la experiencia que uno tiene allá, donde hemos cometido muchos errores por olvidarnos de esta integración de prácticas agronómicas. Ese es un poco el mensaje que uno también dejaba en la charla. Y por supuesto, este tema de establecer ambientes y de poder manejarlos cada uno con su tecnología, lo que hace es justamente contemplar la integración de prácticas necesarias para conservar el suelo y para ser cada vez más eficiente en el uso de cada uno de los ambientes. Muchas gracias, Gustavo. Para mayor información, acérquese a su cooperativa.